arranquen los motores, dale, Jetson. Reacciona, muévete, levántate. Reacciona, muévete. Muy buenas tardes, queridas amigas, muy buenas tardes, queridos amigos. Ven una jornada más de conversar aquí en la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Los Ángeles y con uno de los temas que ustedes nos habían preguntado en más de alguna ocasión. Parece un tema así misterioso, una cosa como que de viejos o algo que ya se perdió, libros, uno se imagina incluso libros llenos de polvos, telarañas y muy al estilo de Indiana Jones, pero aquí tenemos a alguien que no es necesariamente Indiana Jones, aunque algunos tenemos algunas, nos lo imaginamos medio así, ¿no? Buscando entre bibliotecas perdidas y cosas de ese tipo. Vamos a hablar el día de hoy sobre los padres de la iglesia con Gabriel Jaramillo, que es un experto, por cierto, su trabajo doctoral. Su trabajo doctoral es en el tema de los padres de la iglesia, pero vamos a conocerlo antes para que vean quién es también, porque no es necesariamente un monje que vive en una cueva ahí leyendo todo el día, al contrario, es medio turista en Europa también. Así es que, No, mi querido Gabriel, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación del día de hoy y cuéntanos cómo has estado. muy bien, Albertico, gracias por invitarme. Pues no soy un turista en Europa. Me vine acá a terminar la tesis doctoral y tampoco soy un experto en los padres, pero sí le tengo mucho afecto a los padres. Pero bueno, ya luego les contaré un poquito acerca del cariño que les he tenido a los padres y cómo así llegué, porque inicialmente en mi doctorado yo iba a estudiar al Cardenal Newman y estudiando la vida espiritual del Cardenal Newman, yo llegué a los padres, y en concreto al siglo IV de la era cristiana. Pues yo soy colombiano, soy paisa de Medellín, pues toda mi formación la tuve en Medellín. Entré a una comunidad religiosa, viví en Perú 3 años, luego estuve en Chile 3 años, en la Cato, estudiando ahí estudié la filosofía. Y luego regresé a mi país, estudié la teología, hice una maestría en humanidades, trabajé con los campesinos por cerca de 10 años más o menos, y en un colegio católico fui profesor de religión por 6 años. Luego terminé en Bogotá, ahí nos conocimos en el doctorado en teología, junto con estudiar la teología, estaba trabajando en un proyecto de educación para personas mayores que no pudieron acabar la escuela. Se llama Colombia Crece, un proyecto muy lindo. Ahí hice varios programas de religión para los adultos pues, que no estaban educados. Y bueno, pues ya, gracias a Dios, pues terminé. Creo que más bien yo estudié un padre griego, luego les contaré un poco la división entre los padres latinos y los padres griegos, pero yo desde que estudié la teología sentí como que este padre me estaba haciendo ojitos, como que me estaba buscando. Y a la final me encontró de maneras muy misteriosas y nos volvimos muy amigos. Lo tengo por acá, allá está, Gregorio de Niza. Es según Jean Danielou, el fundador de la teología mística. Me encanta la espiritualidad. Algo de monje tiene que ver porque me gusta mucho la vida espiritual, la oración. Pero por otro lado, pues me descubro como un monje en la vida activa, trabajando con los pobres, en la educación, en la iglesia, bueno, en fin. Entonces, eso acerca de mi vida y bueno, no sé, alguna pregunta más, Albertico, o pasamos en materia. Pero tú eres demasiado joven. Entonces, primero, No, demasiado no. lo primero es preguntarte cómo llegas a la teología. ¿No llegaste a ingeniería, derecho, medicina u otra de las carreras? ¿Por qué, por qué sufrir tanto en teología? Pues Albertico, tiene que ver con mi vocación. O sea, yo desde niño, es algo muy raro, sentí un llamado por el sacerdocio. Yo creo que yo nací con eso, mi papá tenía vocación de cura,
En Colombia dicen que el que no, el que tenía vocación de cura y no fue cura, sino que se casó, le nace un hijo de cura. Y yo creo que yo fui ese hijito de mi papá, pero en mi adolescencia, pues yo soñaba con ser basquetbolista de la NBA. Participé pues y practiqué basquetbol profesional y quería ser abogado como mi papá, estudiar leyes. Y bueno, Dios tenía pues sus caminos, fui a un encuentro de jóvenes y ahí me encontré con Cristo de una manera muy profunda. Toda mi vida cambió y decidí escuchar eso que sentí de niño por el sacerdocio. Y ahí comencé a ayudar a los pobres, dejé de entrenar porque en ese entonces entrenaba en 3 equipos de básquetbol. Comencé a trabajar por los pobres, a participar en grupos juveniles, a conocer más de la fe, leer la escritura. Y ya, yo llegué a acabar el colegio con todo decidido. Yo quiero seguir a Cristo. Estaba pensando estudiar historia, filosofía o teología, pero yo hice una opción vocacional. Si Dios me llama, hagamos el camino sacerdotal. Pero antes Dios me como que me llevó a una comunidad religiosa. Entonces estuve como religioso 18 años. Y bueno, ya el año pasado tomé ya la decisión de dar el camino, dar el paso para el sacerdocio y recibí el diaconado en diciembre. Ya soy diácono. Así que, y tampoco no soy un niño, ya tengo 36 años, ya, ya puedo contar algunos kilómetros. O millas Es en millas cierto. locales. Así. Y entonces, ok, decides entrar a teología, pero antes de la vida religiosa, o sea, tú eres lo que llaman también laico consagrado, ¿right? Sí, Ok. ajá. Y ahí el tema de la teología te empieza a profundizar más. ¿Y cómo es que te encuentras con los padres de la iglesia, entre tanto tema que hay en la teología? Ajá. Entonces, pues a ver, mencionaba que cuando estudié la teología me llamó mucho la atención los padres de la iglesia, en especial los padres capadocios, de una región en Turquía. Tienen, no sé, me atrajeron mucho. Son 3 los capadocios, sobre todo uno, Gregorio de Niza, que era el más rebelde de los 3. Eh, Creo que ahí me identifiqué con muchas cosas, pero también el más místico de los 3, el más filosófico de los 3, el más denso de los 3. Entonces, lo dejé ahí, simplemente. Me recuerdo que un sacerdote que ya falleció me prestó su libro, nunca se lo devolví, así que quedé con un regalo de él muy importante. Eh, y eso quedó ahí, estudié mi maestría en la Facultad de Teología y en la Javeriana. Te conté pues que estaba estudiando al cardenal Newman. Mi deseo era hacer más una propuesta pedagógica, o sea, cómo hablarle a los jóvenes desde el corazón, porque creo que desde mi experiencia como educador, trabajando con jóvenes o comunidades de bajos recursos, yo estaba convencido de que la gente quiere escuchar que le salen desde el corazón. Y mi tesis de maestría fue eso, diálogo de corazón a corazón. Y encontré el moto cardenalicio de John Henry Newman, cor loquitur, el corazón le habla al corazón. Y yo dije, yo quiero trabajar eso. De hecho, creo que en Estados Unidos, en varias universidades tienen los Newman Center, que son lugares que, inspirados en este moto del cardenal Newman, desean profundizar en los padres de la iglesia. Porque Newman, él era anglicano y él se cambió al catolicismo estudiando los padres de la iglesia. Entonces yo hice el camino de Newman. Yo me fui al siglo tercero, Atanasio, siglo cuarto, los Capadocios, y ahí me quedé. Tengo el anhelo de llegar a Newman, a trabajar el voto cardenalicio, pero como que yo me puse a hacer un camino más largo. Y creo que ha tenido sentido. Eh, y por otro lado, pues en la facultad Dios me puso un profesor que es el único experto en Colombia en Gregorio de Niza. Entonces, el experto que había en Newman ya estaba jubilado de la Javeriana, un jesuita, Rodolfo de Roux. Así que, bueno, Dios me puso todo en bandeja. Así que cómo me iba a rehusar. Y Gregorio de Niza me ha abierto muchas puertas, muchas, muchas puertas. Aparte que, pues, es bueno cuando uno estudia algo que no se ha trabajado en el país. O sea, yo estoy trabajando
2 horas de espiritualidad mística impresionantes. O sea, toda la mística está ahí. De lo que ve Juan de la Cruz está ahí, en el siglo IV. Y no lo ha trabajado nadie en Colombia. Entonces es muy bonito no poder enseñar eso. Eso me parece fenomenal. Ahora hablamos con mucha libertad sobre los padres de la iglesia, pero entendiendo que las personas que van a ver esta grabación son jóvenes y muchos de ellos están muy motivados con el nombre y eso. ¿Quiénes son los padres de la iglesia, mi querido amigo? Pues a ver, los padres en primer lugar, ¿quién es un padre? Un padre engendra vida. O sea, un padre es generador. También un padre es un tutor. Cuando uno dice, hombre, un basquetbolista dirá, mi padre fue Michael Jordan. Seguro Kobe Bryant pudo haber dicho porque Jordan lo leccionó, le dio sus... un padre es una persona que no tiene como un referente, una autoridad, y de quien recibe una tradición y a quien busca imitar. De los padres, desde el comienzo del cristianismo, se entendían como aquellos maestros en la fe y maestros por su santidad. Entonces, de luego ese pensamiento se fue desarrollando. Pero los padres, desde el siglo segundo, ellos dicen, nos remitimos a la tradición de los padres. Sabemos que la fe viene por una transmisión. O sea, uno cree porque la mamá le dijo, mi hijo, ahí está la Virgencita, ahí está Papá Dios. Pero los padres, desde el comienzo, se caracterizaron por un rasgo muy importante que es la santidad. Entonces, los padres son aquellos transmisores de la fe que son caracterizados por la santidad. En segundo lugar, son caracterizados por la ortodoxia en la doctrina. Los padres son maestros de la comprensión del Evangelio. También los padres son considerados padres por la antigüedad. Y se vino a cerrar la lista de los padres en el siglo VIII con Isidoro de Sevilla. Y finalmente, bueno, con Isidoro de Sevilla y con Juan Damasceno en el Oriente. Y finalmente son padres por, dame un segundito que me acabo de olvidar, son 4 elementos. La ortodoxia, la santidad, la antigüedad y porque la iglesia los consideró como tal. O sea, así como pasa cuando canonizan un santo, es porque el Papa, los obispos no aguantan el clamor del pueblo. Queremos que sea santo. Así fue con Juan Pablo II, santo súbito. La horda de gente que había ahí, santo súbito, que hizo la iglesia, pues pucha, no podemos contener esto, santo. Y lo mismo con padres, es que las comunidades cristianas mantuvieron la tradición. Entonces, ¿qué dijeron? Así como lo hizo Basilio, que Basilio habló mucho de la epíclesis, que es cuando el padre ora y pone las manos y se transforma el pan y el vino en carne y en sangre de Cristo. Pero también Basilio dijo que con la transformación, el cuerpo de la iglesia que está reunido, los fieles reunidos, se convierten en cuerpo místico de Cristo. Esa tradición, Basilio dice, la tradición no escrita, pero que hemos recibido. Porque la tradición escrita es la Biblia, la palabra. Entonces los padres son eso, son testigos privilegiados de la tradición. Son maestros, son hermanos en la fe que han engendrado la fe. Ellos son autoridad en el credo. Los padres del Concilio de Nicea y Constantinopla, ellos definieron el centro de nuestra fe. O sea, lo que debemos creer está en ese artículo de fe. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿por qué creemos en un solo Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Largas discusiones, reflexiones, teología, debates. Lo mismo con la misa, etc. Ellos se llevaron esa discusión, Ajá, o sí. sobre ellos se llevó esa discusión. Sí. Y entonces, ¿por qué para ti es tan importante estudiar a los padres, o se ha hecho tan importante estudiar a los padres de la iglesia? Porque bueno, de hecho eso fue lo que encontré en el Cardenal Newman y bueno, ya que me metí en el tema y estudiando más, me di cuenta y para mí fue como, ¡pum!, se me abrieron los ojos. O sea, que encontré, Dios mío, encontré la clave de la renovación conciliar pasó por el estudio de los padres de la iglesia.
O sea, hoy en día la renovación de la iglesia que ha venido después del Concilio Vaticano II es hija en un sentido de los padres de la iglesia. Si uno estudia los grandes padres del Concilio Vaticano II, Jean Danielou, Henri de Lubac, Marie-Dominique Chenu, Yves Congar, Joseph Ratzinger, Ranner, todos estos eran estudiosos de los padres de la iglesia y lo estudiaban en profundidad. Leían latín, leían griego, leían de primera mano. Y con ellos hubo un resurgimiento de los estudios patrísticos. Con Henri de Lubac y Jean Danielou comenzó la colección Sources Chrétiennes. Y ellos visibilizaban los padres de la iglesia. Y si uno lee los documentos conciliares, así entre líneas, ve la inspiración de los padres en los documentos. ¿Qué encontraron los padres del concilio? Pues que los padres de la iglesia, por ser testigos privilegiados de la tradición, son un requisito indispensable de toda teología y de toda auténtica reforma en la iglesia. Ese es el nombre de un libro de Yves Congar, Verdadera y Falsa Reforma, que distingue a un renovador de un rebelde reformador que en lugar de renovar antes hace un complot. Y él se puso a estudiar, él dijo, aquí hay un criterio, el estudio de los padres. No es el único, pero un criterio importante. Entonces, eso me llevó a mí a estudiar a los padres y a convencerme de la vitalidad que hay en los padres. Hubo también un problema luego del concilio, que esos padres también lo enfrentaron, y es que por la atención a las cosas nuevas, la modernidad, los nuevos diálogos, comunicaciones, etcétera, que se ha llamado con esta palabra ayornamiento, o sea, por el hoy, por el contexto, nos olvidamos de las fuentes, sources, o bueno, en inglés sources, pero es lo mismo en francés. Hay una palabra que ellos usaron que es ressourcement o ressourcement. Bueno, mi francés es muy malo, me perdonan, eh, pero ir a las fuentes, eso se perdió por privilegiar el hoy. ¿Y qué dijeron estos padres? Una auténtica reforma tiene que tener un ojito en el ayornamiento, en el hoy, y el otro en las fuentes, para que pueda haber una verdadera reforma según el espíritu cristiano. Yo cuando he leído los padres de la iglesia he encontrado vitalidad, frescura, como cuando uno se acerca a un manantial de agua. Uno siente la brisa, el aire, agua diáfana, porque ellos ahí recibieron de primera mano la tradición apostólica. De hecho, muchos, bueno, los padres apostólicos fueron ahí, ellos vieron a Pablo, a Pedro, a Juan, estuvieron con ellos y compartieron con ellos. Y de ahí se convirtieron luego de los apóstoles en aquellos líderes que congregaban las comunidades. Y por eso se conservan sus escritos, porque la comunidad dijo, esto hay que guardarlo, porque es la manera de leer la palabra de Dios que nos ha legado nuestro líder. Y cuando uno lee eso es fantástico, lee a los padres, es una aventura, es heroísmo, muchos de ellos fueron mártires, porque no hay otra manera de ser cristiano al comienzo del cristianismo que ser mártir. Ellos fueron capaces de decir todo. Ser cristiano es ser como Jesús. Jesús es un mártir. Además, no respondían necesariamente a los currículum del momento, a las exigencias sociales o políticas del momento, sino que realmente estaban proyectando lo que su corazón estaba diciendo. Total. O sea, ser cristiano era Aunque hay, de todas maneras, hay una influencia para cada uno de ellos del ambiente en el cual se desarrollaron, pero de todas maneras era lo valioso la cercanía con los apóstoles o con gente que estaba como casi al lado de Jesús. O sea, imagínense lo que es eso, ¿no? O sea, tener una entrevista con alguien que caminó con Jesús. Ya otra cosa sería con el propio Jesús, pero caminar con alguien que tuvo esa experiencia de primera línea es súper difícil.
Pero todos los padres de la iglesia tuvieron contacto histórico con testigos presenciales de Jesús. No, no, no. No, pues, o sea, decimos padres de la iglesia desde el siglo primero hasta el comienzo del siglo octavo. Entonces, los padres apostólicos, los primeros que están ahí del 95, 100, 105, tal, sí tuvieron cierto contacto. Eh, pero, bueno, ya después los otros son los que reciben la tradición de ellos. Es como una carrera de relevos. Y se sienten así, literalmente. Yo estoy llevando acá la flama de la fe que me legó Clemente. Y el otro, yo estoy llevando la que me legó Orígenes y la que me legó Basilio. Entonces, pero sí sienten que ellos están llevando esa llama de fe y que arde. Y, y es bonito cuando uno lo lee, ellos cómo se remiten a los padres que los antecedieron. Ellos no se llaman padres, los llaman después a ellos padres. También es parte de lo bonito, como un santo. San Madre Teresa no se decía santa, Juan Pablo II no se decía santo. Es el pueblo el que los llama, porque reconoce en ellos un testimonio vivo que encarna el Evangelio. Eso es lo bonito. ¿Ellos llevan algún tipo de método? ¿Ellos saben lo que están haciendo? Algo así como que Jesús no estaba con un secretario que le estuviera tomando notas, pero en el caso de los padres de la iglesia, tienen la intención de estar gestando una organización, de estar siendo tan fundamental para una organización como la iglesia. Sí, ellos tienen conciencia. Ellos tienen conciencia, ellos hacen escuela, ellos incluso hacen partidos políticos, o sea, dicho en nuestros términos, porque claro, tienen que defender la fe de Nicea y está el bando de los arrianos y tienen poder político y ponen obispo, entonces ellos también se alían, se mueven. Muchos de ellos venían de familias aristocráticas y tenían influencia eh, y se saben mover. Y claro, empeñan su fortuna por defender la fe, por ayudar a los pobres, fundar hospitales. Basilio del primero que funda hospitales para proteger a la gente en tiempos de epidemia. Eh, entonces, sí, ellos son conscientes, incluso son conscientes de un método de hacer teología, de un método de enseñanza. Ellos, muchos de ellos tuvieron la oportunidad de formarse en las mejores escuelas del momento, griegas o latinas. Y con el bagaje que tenían de sus estudios clásicos, ellos tratan de hacer una síntesis inculturada con el Evangelio. Entonces ellos dicen, bueno, ¿cómo tendría que ser entonces la formación de un cristiano? Y Clemente él habla de, claro, tiene que haber un protréptico, luego un pedagogo, luego un didáscalo, como la universidad, más o menos. Una primaria, secundaria, universidad. Y tiene que pasar por estas fases de conversión. Lo mismo con el bautismo. Ellos cogen elementos o términos de la cultura filosófica griega para hacer un camino. Entonces la mistagogía, que era uno cómo se inicia en el misterio con Jesús, lo usaron para los sacramentos. Entonces, ¿qué tiene que vivir alguien que quiere recibir el bautismo? Porque ser bautizado significa ser mártir. O sea, porque si yo me reconozco cristiano de manera pública, me van a matar, voy a perder mi fortuna, voy a perder mis amigos, porque la religión oficial, después de ya Teodosio, pero antes de eso, no era la cristiana, era la religión pagana. Entonces implicaba persecución. Entonces sí son conscientes de hacer algo estructurado, incluso de escribir, ellos escriben las homilías, escriben libros, escriben cartas, pero con una intención también de legar un patrimonio espiritual para la iglesia. Compártele a la gente en cuanto a el ambiente en el que se movían algunos o todos estos padres de la iglesia. ¿Estaban cerca de la gente? ¿Sabían cuál era el dolor de la gente, la felicidad de la gente? ¿Estaban cercanos a las personas en general o vivían en unas cúpulas alejados del mundanal ruido? Ok, pues a ver, lo que yo he leído de los padres
Ellos buscaron ser coherentes al 100% con el Evangelio. Los que más conozco son los capadocios, en especial Basilio y Gregorio. Y ellos venían de una familia que tenía muchas tierras en Capadocia. Y una vez ellos deciden pues seguir con radicalidad a Jesús y bueno, aceptar el ministerio episcopal, obviamente con lo que ello conllevaba porque eran momentos de mucho conflicto político eclesial y de muchas tensiones. Ellos están dispuestos a perderlo todo por el Evangelio. Y lo interesante es que ellos, su estilo de vida era muy cercano al pueblo, eran muy flexibles. Entonces, obviamente estaban en la corte, estaban con la clase, por así decirlo, adinerada, pero también estaban con la gente sencilla y compartían los sufrimientos de la gente sencilla. Gregorio de Niza, por ejemplo, él, él estudiaba medicina, porque eso era un lujo que se daba solo a la aristocracia, para enseñarle a la gente más pobre, para acercarse a ellos, para denunciar, porque en ese entonces habían confusiones, por ejemplo, con la enfermedad de la lepra, sobre cómo se daba el contagio. Entonces el leproso era excluido de la comunidad a vivir de una manera totalmente indigna en cloacas. Y Gregorio sale a decir, con sus estudios médicos, que no acoger al leproso es no vivir el evangelio. Y él estaba de primera mano viviendo con ellos, cercano a ellos. Eh, entonces sí, ellos estaban sí, muy cercanos, ¿no? Viviendo pues en palacios, en, en monumentos. Algunos de ellos incluso deciden, por radicalidad evangélica, teniendo muchas tierras, donarlas y vivir como anacoretas, vivir orando, tranquilos. O sea, yo creo que si uno les preguntaría a ellos, bueno, yo sé de Gregorio de Niza, él hubiese preferido vivir orando, pero obviamente por las tensiones que había para defender la fe de Nicea, nuestro credo, él tiene que aceptar el llamado al episcopado. O sea, para él no era un privilegio, sino era un llamado a servir, porque su personalidad era más la oración, el estudio y estar ahí y ayudar a los pobres, obviamente, porque era parte de su manera de ser cristiano. Entonces, entonces sí, ellos sí, son testimonios muy bellos de coherencia evangélica y de Se radicalidad. habla tradicionalmente de los padres de la iglesia y hoy día en un mundo convulsionado y que pregunta cosas, etcétera, también aparece la pregunta por las madres de la iglesia. Ajá. ¿Existieron? ¿Hubieron? ¿Qué pasa por ahí, mi querido amigo? Pues a ver, hombre, es un tema candente. Por ahí hay algunas tesis acerca de madres de la iglesia. Eh, obviamente, pues académicamente no, o sea, no se sostiene porque no hay ni escritos ni nada que lo soporte. Pero es muy bonito cuando uno estudia la vida de los padres, el pensamiento de los padres y el rol que tiene la mujer en el pensamiento de los padres. Y es un rol de liderazgo, es un rol de igualdad. O sea, hay una ¿Podrías, igualdad de... ¿podrías dar algunos ejemplos al respecto para que, sobre todo las muchachas, bueno, en general todos los jóvenes, no puedan también saber que no han estado trabajando en completo aislamiento? Pues a ver, ahí, a todo esto son tradiciones. Y, a ver, en Occidente somos más escépticos con las tradiciones, porque todo el método histórico crítico que nos metió la modernidad y el positivismo nos hace, si no tenemos documentos físicos, arqueológicos, no creemos. En Oriente, el cuento es distinto. O sea, el afecto que hay en Oriente, el cristianismo ortodoxo católico, es enorme por las tradiciones. Pero aún así se han encontrado, hay un escrito apócrifo acerca de una mujer llamada Tecla, Santa Tecla, compañera del apóstol Pablo.
Y esta mujer ahí, por los lados de Turquía, se iba a casar y ella por ahí escucha al apóstol Pablo hablando y ¡pin! ¿Qué vio esta mujer? ¿Qué escuchó? Se le transformó el corazón. Dejó plantado al novio y se fue detrás del apóstol. Y se armó el tremendo problema. Una mujer totalmente libre, porque se rehusó, porque obviamente ha sido tradición universal que la mujer tiene que casarse. El papá la casa, le da un dote al novio, es parte de la clase, del estrato. O sea, la mujer nació para tener hijos, en la mentalidad humana, por así decirlo. Pero esta mujer se revela. Esta mujer, y estamos hablando o sea, Pablo, ese es el siglo primero del cristianismo. El cuento es que esta mujer le pone muchos problemas porque fue demasiado radical y progresista lo que estaba haciendo. No le quieren dar el bautismo, ella se bautiza sola, y está escrito en la tradición. Yo dije, en el nombre de Jesús me bautizo, y ¡pin! Se tiró agua encima. O sea, eso fue... Y el cuento es que la tradición de Santa Tecla quedó inmortalizada, sobre todo en Oriente. Y hay iglesias con frescos de Santa Tecla, en Egipto, en Siria, en Turquía. Y es muy bello porque ya después, eso es en el siglo primero y segundo, la devoción de Santa Tecla llega al siglo IV. Yo he estudiado sobre todo el siglo IV. La hermana mayor de Gregorio, que él la llama maestra, didáscalos, eh, tenía como segundo nombre Tecla. O sea, Macrina, que está todo documentado. O sea, Macrina existió porque sí, una familia importante, prestante. Es más, ella fundó una comunidad monacal en la Capadocia, Macrina, sumamente culta. Cuando él escribe la vida de Macrina. Muy, muy bello que las mujeres puedan leer la vida de Santa Macrina. Es un texto precioso. La manera como exalta las virtudes de su hermana. Es impresionante. La referencia que él tiene, o sea, él se siente discípulo de su hermana mayor. Eh, Ve a su hermana como un modelo a imitar. Y obviamente ya en las prédicas de Gregorio, la manera como él se refiere a Macrina, su hermana, como se refiere a Tecla, es muy bello. Y en su teología, uno podría incluso, ya en términos modernos, decir, bueno, hombre, el feminismo no es un invento del siglo XX, porque en la teología de Gregorio, la mujer tiene igualdad de derechos. Y cuando él analiza Génesis 1, 26, 27, Dios, él distingue dos momentos en la creación. Dios primero creó la humanidad, hombre y mujer creó la humanidad. Es decir, somos uno solo. O sea, hombre y mujer tenemos igualdad de dignidad. No es que primero el hombre, ya después viene, claro, la historia de que, bueno, primero al hombre, luego la mujer, y de la costilla de Adán formó a Eva. Pero Gregorio se queda en ese primer punto diciendo, hay una igualdad. Y eso es muy, muy, muy radical en el pensamiento de la época. Y así, bueno, uno puede hablar de Agustín, el gran Agustín. Él le debe su fe a Mónica. Y uno podría hablar, hombre, es una madre de la iglesia. Si no hubiera sido por la oración de Mónica, no tendríamos el más grande pensador eh, del siglo V de nuestra era y hasta la posteridad. O sea, la literatura que hizo era Agustín, lo que Agustín escribió, eso es impresionante. Entonces, pero bueno, desafortunadamente estamos en un mundo que sí, que ha minimizado de cierta manera a la mujer, que no le ha dado pocos espacios. Entonces, esto no se difunde mucho, pero es muy bello cómo la fe del pueblo ha conservado esto. Y en Sí, la es fe del impresionante. pueblo, Y también existe ahí como una beta que hay muchos teólogos o teólogas que pueden tomar. Es decir, en los planteamientos que tú estás haciendo, la lista de padres de la iglesia no estaría cerrada. pues a ver, En sí la términos de cerraron. que podríamos, Ah, em, o sea, está cerrada en cuanto al tiempo, pero dentro de ese tiempo, no sé qué, 450 más o menos sería el año de cierre, 500 maybe. 735, algo así. Ya,
en ese cierre, ¿no? De tiempo para ser considerado padres de la iglesia, estaría, podrían haber mujeres si hubieran los estudios que pudieran sustentarlo o comprobarlo. O sea, esa lista no está cerrada en ese sentido, ¿no? Pues a ver, hay discusiones y académicamente pues todo es posible. O sea, académicamente yo puedo decir que sí. Y puedo hacer una tesis doctoral y la presento en Oxford y me la aprueban. O sea, y hay documentación y tal. Aquí, bueno, te digo mi opinión, simplemente pues como un simple estudioso. eh, a ver, yo creo que si uno le preguntase a los padres, ¿tú quieres que te digan padre? Yo creo que tal vez no estarían como que muy entusiasmados. Si le preguntáramos a Tecla, a Macrina, ¿tú quieres que te digan las madres de la iglesia? Pero en la práctica lo son. Yo creo que no hay que buscar un reconocimiento, o sea, no hay que buscar eh, o que la igualdad sea una igualdad por posiciones o por nombres. Yo creo que hay algo que ya es ontológico, o sea, que ya lo vivimos en la iglesia. Y la manera de promoverlos estudiando el pensamiento, estudiando la historia de la iglesia, estudiando eh, las grandes santas, el rol que han tenido, el Quizás eso martirio. sería un buen desafío, invitar a que si a alguien le interesa el tema, pues que se meta con el tema de las potenciales madres de la iglesia y que haga sus estudios y los vaya especializando y pues lo presente. Va a ser quizás una maravillosa aventura. Volviendo al tema de los padres, a cada rato hablamos de los latinos, de los griegos, obviamente no estamos hablando de los latinos del tiempo de ahora. A quiénes se les llaman griegos y a quiénes se les llaman latinos y cuál fue la diferencia que estos tuvieron? Ujú. Pues bueno, a ver, pues básicamente es una diferencia lingüística y geográfica, ¿no? Estamos hablando del Oriente, por lo general, pues hablaban griego y la matriz cultural es la filosofía griega. Obviamente ya algunos hablan siriaco y otras lenguas del Oriente, un poquito más complejas. Y ya los occidentales hablan latín, porque claro, marca la pauta es Roma. Y claro, el cristianismo nació en Jerusalén, pero ahí luego tuvo una sede en Antioquía, ya después en Roma, Alejandría, y se fue como que repartiendo y comenzó a tener como dos lugares centrales, que fue Roma y Constantinopla, cuando el Imperio Romano pues tiene dos sedes. Entonces, eh, después, bueno, una de las listas donde dicen pues quiénes son los padres de la iglesia, eh, dicen, bueno, los padres más importantes, hablan de cuatro más importantes en el occidente, es decir, los cuatro principales padres latinos y los cuatro más importantes en Oriente, es decir, los cuatro padres griegos más importantes. Entonces, según esa lista, ellos reconocen en Oriente, reconocen a San Atanasio, que fue muy importante en el concilio de Nicea, a Basilio Magno, que fue un líder político muy importante, también en la liturgia fue muy importante, en la solidaridad, con la promoción pues, de los hospitales, de la ayuda, de beneficencia. San Gregorio Nacianceno, que es un gran teólogo, humanista, y San Juan Crisóstomo, que quizás sea el predicador más emblemático, más importante, que incluso con Juan Crisóstomo hay un dato muy interesante, porque él tenía una relación muy cercana con la dama Olimpias, que es una mujer muy, pero muy aristocrática, pero que después enviuda y desea conservarse viuda y funda una comunidad monacal, respaldada por eh, Juan Crisóstomo. Y Juan Crisóstomo, según lo que está, él le dio permiso a ella para, bueno, extender su comunidad. Creo que tenía 400 mujeres y ella era una diaconisa dentro
de este grupo grande de mujeres. Es un tema muy delicado, pues, porque en todos esos debates del diaconado femenino, en la historia de la iglesia hay que ir a ver qué pasó ahí. ¿Que era una diaconisa? Sí, está documentado. ¿Qué tipo de función tenía? Litúrgica, del servicio, porque el diaconado, diaconía es servicio, como aparece en Éxodo, en Hechos de los Apóstoles, es el servicio de la mesa y de la palabra. Seguramente pues ella tenía una función también de predicación. En el lado occidental están como los cuatro más importantes. Está Ambrosio de Milán, que también tuvo un rol muy importante en la liturgia y en el desarrollo exegético. San Agustín de Hipona, ya no se diga pues que es un grande y todos hemos escuchado alguna vez de las confesiones, de sus versos hermosos. Está Jerónimo, que hizo la traducción del hebreo y el griego al latín, y la Vulgata, y con la Vulgata pues se pudo seguir difundiendo en el occidente la palabra. Y el cuarto, acá me está faltando, y Gregorio Magno, que es muy importante Gregorio Magno, porque es el primer papa monje benedictino, y en una época muy delicada, porque ahí se da la caída del Imperio Romano y le toca enfrentar todo eso. Y él hace una apuesta por los pobres impresionante, Gregorio Magno. Pero bueno, entonces fundamentalmente es eso. Es una diferencia sobre todo en la lengua. Hay diferencias de perspectivas. Obviamente el occidente es muy amplio. Hay algunos que viven en los padres occidentales o latinos. Entonces hay un grupo que es la Galia, que es Francia y toda esa parte de ahí, Hispania y Roma, una parte del occidente, y otra que es el norte de África. De ahí es Agustín de Hipona, Cartago. De hecho, en Cartago hay una historia muy bella, hablando pues de las mujeres. El martirio de Felicidad y Perpetua, que era una mujer de una buena posición social, con su empleada que estaba embarazada, y ellas estuvieron dispuestas a renunciar a sus familias, a sus hijos, por defender la fe. Hay una historia pues que llega el papá de, de Felicidad, llega a decirle, bueno, mira a tu hijo, por tu fe vas a renunciar a tu hijo. Y ella coge una copa y dice, mira una copa. ¿Esto qué es? ¿Una copa? Sí, es una copa. ¿Puede dejar de ser copa? No. Papá, yo soy cristiano, cristiana. Yo no puedo dejar de ser cristiana. Yo no voy a renegar a mi fe. Bueno, son testimonios muy conmovedores de la manera tan varón o tan valiente, porque, bueno, virtus, muchas veces la relación entre virilidad y virtud, y la mujer entonces no es virtud, pero mentiras, o sea, en los padres la mujer tiene un rol de virilidad enorme, de virtud, en el sentido de virtuoso. Pero, y en el Oriente, entonces claro, uno puede diferenciar también el Oriente, Grecia, Palestina, Siria, o sea, hay diferentes zonas. Entonces, por eso ya cuando uno estudia los padres de la iglesia, pues lo mejor es qué padre es, dónde nació, el contexto, cuál fue su lengua materna, si fue griego, siriaco, si fue latín, bueno, español, que tenemos ahí. Entonces, ya. ¿Qué mensaje o qué testimonio entregan los padres de la iglesia, pero ya pensando en el siglo XXI, en el hoy día, y más aún en el momento convulso en el que estamos viviendo? Como Albertico, las preguntas tan difíciles. Es una pregunta muy delicada y muy amplia, pues necesitaría pensarlo, orarlo, meditarlo. Yo creo que muchas cosas. Hay una cosa que a mí me llama la atención. Yo voy a hablar de Gregorio de Niza, porque es el que más conozco. Cuando Gregorio de Niza, él habla de cómo Dios baja a la humanidad. O sea, el amor divino, la filantropía, lo llama en griego. El amor divino por la humanidad baja para rescatarnos.
y él baja y se queda en el vientre de su madre, en el vientre de María. Y la palabra que usa es muy, bueno, muy contextual en lo que estamos viviendo. Epidemia. Epidemia es que domos es casa, epi es que llegó. La epidemia es que llegó a la casa de la Virgen, al vientre. Esa fue la encarnación. Eh, y la encarnación genera una transformación. Y yo creo que ahorita estamos viviendo pues un tiempo de pandemia donde lo que ha habitado nuestras casas o la casa mundial ha sido algo muy negativo. Eh, pero esto nos ha hecho muchas veces cambiar, entrar en crisis. La crisis es un tiempo de cambio, de discernimiento. Y pues qué bueno que el discernimiento sea con la palabra y dejar que la palabra nos habite y que esa palabra nos ayude a superar, o sea, que la epidemia de Dios nos ayude a superar la pandemia que estamos viviendo. Eh, los padres, ¿cómo leían la palabra? De lo que yo he visto y lo que he percibido leyendo la palabra con los padres, y bueno, los griegos en primer lugar, que son los que he estado estudiando, ellos leían la palabra como la leía Ignacio de Loyola, que es como el testimonio más cercano que tenemos. Muchos han hecho seguros retiros ignacianos. ¿Cómo leía la palabra Ignacio? No la leía con los lentes racionalistas de Bullman o qué fue, qué no fue, sino metiéndose en el texto, gustándolo, saboreándolo, viviendo en ese texto, mirando a la Virgen, a Jesús, sus sentimientos, con el corazón, como el apóstol Juan, que está así como una esponja en el corazón de Jesús, bebiendo el mejor vino. Yo creo que eso es lo que los padres nos pueden aportar el día de hoy en estos momentos de pandemia, o sea, que nuestra vida esté inspirada en la palabra, a dejarnos habitar por la palabra, que la palabra transforme toda nuestra existencia. Y obviamente que esa transformación sea como Jesús. Jesús no estaba pensando en sí mismo. Creo que un riesgo que podemos vivir es que de estar tan encerrados en nuestras cuatro paredes, olvidarnos del vecino, del pobre, del que está en la calle. Y hay mucha gente, seguramente en Estados Unidos también. Yo lo veo acá en Alemania, pues acá el país quizás más consistente en medio de esta crisis en Europa. Gente en la calle, gente pasando necesidad. Y hay problemas que no resuelve el dinero, sino que son problemas de educación, problemas espirituales, borrachitos por ahí. Eh, yo soy llamado a hacer algo, yo soy parte del cambio. Y eso fue lo que hicieron los padres. O sea, la oración no se quedaba en el escritorio, no se quedaba en la capilla, sino que la oración trascendía. Ya eran hombres de acción y probablemente también mujeres de acción en primer lugar. Es cierto que cuando la gente comienza a estudiar Biblia, por ejemplo, se ve muy tentada, porque sí lo es, ¿no? El saber lo que los demás no saben, ¿no? O descubrir cosas e ir a los apartados críticos de los textos bíblicos. Pero creo que un buen método de lectura, incluso de exégesis, necesita tener en primer lugar una lectura espiritual, una lectura cercana, una lectura de corazón, una lectura donde nos envolvamos todos, como tú muy bien dices, y que sugieren los padres, ¿no? O que sugiere la vida de los padres. Y luego, evidentemente, hacer ya ese estudio más serio, más consistente, ¿no? E incluso el estudio crítico. Pero tiene que haber una primera llegada que sea amigable, cercana y un llamado espiritual profundo, sin duda. Y me alegra mucho ver todo lo que has avanzado. Y por cierto, más de alguien se va a preguntar por qué, bueno, aparte del tema inmediato, que es todo lo de la cuarentena y eso, ¿por qué estás en Alemania ahora? Bueno, yo siento la verdad que Gregorio me trajo, Gregorio de Niza, y no es broma, pues no creo que estoy loco. La instrucción para el estudio de los padres invita a quienes estudian los padres que se hagan amigos de los padres, porque ellos le revelan sus secretos a sus amigos. Yo creo que Dios quiso traerme acá para hacer mi tesis doctoral. En América Latina son muy poquito trabajados los padres de la iglesia, no tenemos estudios clásicos en profundidad,
y los libros que yo necesitaba para poder estudiar a Gregorio en griego y los últimos estudios que han hecho acá en Europa, no los tenía en Colombia. Entonces me salió una beca, me vine para acá y bueno, bendito Dios que he conocido muchas cosas de la iglesia. Una cosa muy bella incluso que se me pasó es que los padres nos permiten volver a ser como una iglesia que respira con dos pulmones, porque es una tradición que compartimos orientales y occidentales y que perdimos también con la separación y nos volvimos muy extraños unos a otros. Pero uno habla con un oriental, Gregorio de Niza, y se le blanquean los ojos porque Gregorio de Niza es un referente espiritual muy importante en el Oriente. Y O sea ellos, que la podrías decir teología, incluso que tus estudios tienen o pueden tener una característica ecuménica también. sí, totalmente ecuménica. Es muy bello. Si no lo tienes ahora, pues te lo podemos dar como trabajo de investigación sobre el título de algún libro que le pudiéramos recomendar de introducción a la palabra de la iglesia. No a esos volúmenes que te estás leyendo en griego necesariamente, obvio. Pero ¿hay alguien que haya publicado algo relativamente amigable para una primera aproximación a los padres de la iglesia? Hay muchos estudios, hay muchos estudios. Mira, hay un texto pues que es de Han, yo por acá lo tengo, vamos, aquí lo voy a abrir para darles el nombre preciso. Bueno, de hecho hay un libro que se dice Patrología Didáctica, o sea, el libro habla por sí Haman, que se llama Guía Práctica a los Padres de la Iglesia. Y es algo muy sencillo, te pone mapitas, dibujitos, es muy, muy básico. Obviamente yo recomendaría porque los padres de la iglesia uno se asusta porque dice, bueno, es que son hace 18 siglos, debe ser eso muy complicado. No, qué pereza. Pero mentiras. Los padres son muy entretenidos, o sea, tienen historias, tienen relatos, narraciones, poesía. Es Eh, básicamente el temor a lo desconocido y evidentemente hay otros temas dentro de la teología y de la evidencia religiosa que están mucho más difundidos, ya sea por moda o por otra cosa. Pero el tema de los padres de la iglesia no es nada que asuste o que nada que debería asustar a nadie. En los últimos minutos que nos quedan para esta interesantísima conversación, obviamente agradeciéndote, mi querido amigo, el que hayas aceptado la invitación, pero sí, quisiera darte unos minutos para que les des un mensaje a los jóvenes, obviamente a los jóvenes de la Arquidiócesis de Los Ángeles, pero ya sabes que en esta comunidad global y en este, como dice el Papa Francisco y también el Arzobispo Gómez, en este continente digital, pues no hay límites, no hay fronteras, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría darle a los jóvenes hoy día? pues a ver, pues chicos, tienen la vida por delante, o sea, la juventud es una época muy bonita de sueños, de ideales, de construir, y es una época muy bella que la podemos aprovechar mejor si estamos en diálogo con la tradición, con nuestros mayores, con las personas que nos llevan más experiencia. Cuando uno es joven, quizás uno cree que se las sabe todas, que va a conquistar el mundo, que todas se las puede. Y a veces uno pierde tiempo, energía, por no consultar la experiencia de los mayores. Entonces, pues me alegra que ustedes estén inquietos por conocer estos temas, que también estén viviendo su fe, participando. Así que mucho ánimo, mucho ánimo. Pues, a ver, a mí siempre me ha gustado acompañar a los jóvenes y también revitalizarme, porque hay una energía muy especial en la juventud. Pero también me ha gustado, junto con revitalizar esa energía, hacer que se encienda más. Y creo que todos nacimos con una misión específica, con un proyecto que Dios nos dio para encender otros corazones, para quemar. O sea, nacimos para hacer fuego, para lo que nos toque transformarlo y transformarlo positivamente. Así que qué bueno que ustedes no se alejen de Dios, lo busquen con todo su corazón y dejen que Dios los lleve a horizontes mucho más altos. Desde mi experiencia, bueno, eso es lo que yo he estudiado en los padres eh, eran muy radicales, eran grandes reformadores, eran los rebeldes auténticos. Y ellos les dio por decir, porque la palabra eros pues es una palabra así
más o menos tabú, el ero, lo erótico, lo sensual. De hecho, no aparece en el Nuevo Testamento. Pero ellos les dio por decir que el amor de ágape, el amor de Dios, también tiene un contenido erótico. Es más, algunos tradujeron, primera de Juan 4:8, Dios es ágape, por Dios es eros. Y el eros, porque sé que todos buscamos una atracción, algo que nos motive, que nos arrastre, que nos exalte, que nos saque de nosotros, pero tiene muchas maneras de expresarse. Y el eros que Dios nos invita a vivir es el mejor. Yo sé que a veces puede tener un componente difícil, porque vemos la norma, porque vemos un sacrificio, pero detrás de eso hay una posibilidad enorme de realización, de amor, de felicidad. Los padres hablan del éxtasis, que luego se va a entender en mística como ese encuentro fabuloso con Dios, pero no es otra cosa que dejarnos poseer por Dios y que Dios nos eleve, nos exalte, nos levante el corazón así como una llama de fuego. Y yo creo que para eso nacimos, chicos. Así que mucho ánimo, les deseo pues lo mejor en sus vidas, aprovechen la juventud para lo que vale la pena, y si piensan en Cristo, pues es lo que mejor vale la pena. O sea, qué bueno que lean el ejemplo de los mártires, Felicidad, Perpetua, Tecla, Policarpo, que está en la literatura de los padres de la iglesia. Es fascinante. O sea, uno decir, yo tengo una causa por la cual dar mi vida, eso no tiene precio. O sea, qué pereza no vivir por causas tontas, o por plata, o por prestigio, o por fama, o por vanidades. Todo se marchita. Así es la belleza humana. Pero el éxtasis de Dios nunca acaba y siempre va avanzando. Y nunca tiene límites. En el cielo, ese éxtasis va a seguir creciendo. Eso es espectacular. Y eso lo podemos vivir desde ya. Y por eso, pues, no me arrepiento ni un día haber escogido lo que escogí. Bueno, Dios me escogió primero porque Él me llamó. Pero si te llama a casarte o la vida consagrada, no tengas miedo. Así que mucho ánimo. Muchas gracias, Gabriel. Ahí ya saben, Gabriel Jaramillo. Vamos a poner sus datos en la descripción de este video, porque si algunos de ustedes quieren continuar esta conversación, lo que hemos hecho no ha sido ni siquiera el inicio del conocimiento de los padres de la iglesia. Así que en primer lugar es muy probable que volvamos a invitar a Gabriel para que nos hable de alguno en específico, sobre todo del que él está estudiando. Pero también a ustedes una invitación a que recapturen algo que es absolutamente propio de nuestra tradición, de nuestro fundamento, como son los padres, ¿no? Queremos agradecerte, reitero, Gabriel, por la gentileza. Sabemos que estás en Alemania, sabemos que hay una diferencia horaria enorme, pero que has tenido la generosidad de poder compartir esta tarde con los jóvenes. Muchas gracias, Gabriel, y te dejamos las puertas abiertas para que en cualquier momento que tengas datos o que quieras compartir algo, pues la Pastoral Juvenil en la Arquidiócesis de Los Ángeles está completamente disponible y a tu disposición. Que Dios te Martico, muchas gracias. bendiciendo. Gracias. Gracias por la invitación. Bendiciones y saludos a todos. Muchas gracias a todas y a todos. Pues nada, que tengan una muy buena noche y nos vemos mañana en otro interesantísimo Conversando con la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Los Ángeles online.